En el momento de escribir este libro, mi iglesia estaba creciendo al ritmo de 12,000 nuevos convertidos cada mes. Almas salvadas del budismo, secularismo y cristianismo nominal. Y nadie puede discutir que dicha tasa sin precedentes de crecimiento eclesial es debida a los fuegos de avivamiento que recorren actualmente Corea del Sur. El número de miembros de nuestra iglesia se aproxima a los 503,590 y según la tasa de crecimiento actual, para finales del año tendremos más de 600,000 miembros activos. ¿Cómo ha podido una iglesia crecer tanto? ¿Es posible que otros países tengan un tipo de avivamiento semejante? Estoy convencido de que el avivamiento es posible ahí donde la gente se dedica a la oración. Y la razón de que haya escrito este libro es que creo en el avivamiento y la renovación. La historia ha demostrado que la clave de todo avivamiento cristiano ha sido siempre la oración. Lucas escribe que antes de que surgiera la iglesia, en el día de Pentecostés, los discípulos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Como lo dice Lucas capítulo 24, el verso 53. Y amplía lo que hacían dichos discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es decir, que la iglesia vio la luz cuando el Espíritu Santo descendió durante un periodo de oración concentrada. Antes de que comenzase la era misionera de la iglesia, el Espíritu Santo reveló a los líderes reunidos en Antioquía que debían enviar a Bernabé y a Saulo. No obstante, el Espíritu solo habló después de que ayunaran y oraran. Martín Lutero no estaba satisfecho con el mundo religioso en que había nacido, y su profunda necesidad de una piedad personal lo llevó a pasar mucho tiempo en oración mientras era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Durante el invierno de 1512, Lutero se encerró en una habitación de la torre del Monasterio Negro en Wittenberg y oró acerca de lo que estaba descubriendo en las Escrituras. Después de aquel periodo de oración y estudio, surgió la reforma que nos proporcionó la verdad bíblica de la justificación por la fe. El hombre ya no podía seguir trabajando por su salvación, sino que esta era don de Dios mediante la fe. Una vez que comenzaron a disminuir los fuegos de avivamiento que se habían extendido por toda Europa, surgió la Ilustración, y a medida que este nuevo movimiento alcanzaba a todos los sectores de la sociedad europea, empezando por las artes, hubo un avivamiento del concepto pagano de la dignidad suprema del hombre. La razón se convirtió en el medio para juzgar la verdad y la realidad, y la fe se consideraba insignificante. Era necesario un nuevo movimiento del Espíritu Santo. Juan Wesley, hijo de un clérigo anglicano de Edward, Inglaterra, se sentía insatisfecho con el estado de la iglesia oficial de su país y profundamente conmovido por la gran necesidad de los pobres que habían afluido a la ciudad, donde vivían en condiciones deplorables. La noche del 24 de mayo de 1738, a las 9 menos cuarto, mientras escuchaba la lectura del prefacio de Lutero a la epístola a los romanos, Wesley experimentó una conversión auténtica. Nació de nuevo. Eso lo llevó a él, a su hermano Carlos y a Jorge Wittenfeld a orar y ayunar con mucha intensidad. Cuando la iglesia de Inglaterra cerró sus puertas al ministerio de los 3 hombres, estos comenzaron a predicar a grandes multitudes, no solo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos,
miles de personas se reunían para oír la predicación nuevamente ungida. Multitudes, no solo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos. Miles de personas se reunían para oír esa predicación ungida de la palabra de Dios. Había nacido el avivamiento mundial metodista. En el siglo XIX, la iglesia protestante volvió a desviarse del rumbo marcado por los reformadores primitivos y cayó en lo que se llamó la alta crítica. Como resultado de ello, la gente empezó a abandonar las iglesias tradicionales, no para irse a otros grupos, sino simplemente para quedarse en casa. Hacia finales del siglo, Dios levantó a evangelistas como Charles Finney, como Moody, como Torrey, los cuales predicaron bajo la unción del Espíritu Santo, motivados por una continua oración y ayuno. Nuevamente, en los albores del siglo XX, el clima espiritual estaba mejorando. En 1905, en Los Ángeles, California, volvió a descender el Espíritu. Algunos metodistas y cristianos del movimiento de santidad habían estado ayunando y orando, pidiendo un avivamiento. Cuando el Espíritu Santo descendió, como en el segundo capítulo del libro de los Hechos, y confirió el don de lenguas a los que estaban congregados. Este avivamiento, al que más tarde se llamó pentecostalismo, se ha extendido por todo el mundo. Nos encontramos en la última parte del siglo XX y muchos pentecostales y carismáticos, miembros o antiguos miembros de iglesias tradicionales que practican el don de lenguas, están sintiendo el mismo secularismo que se ha infiltrado en gran parte de la iglesia. Lo que el cristianismo necesita hoy día es un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué puede producir un avivamiento capaz de sacar al mundo del borde mismo de la destrucción y el aniquilamiento? La respuesta es un nuevo llamamiento a la oración. En ningún momento de la historia del mundo moderno ha habido una efusión tan grande de influencia satánica como hoy. El fondo mismo del infierno está vomitando su inmundicia en forma de asesinatos, violaciones, pornografía y todo acto de ilegalidad. Al igual que en el siglo XVIII, en la revolución, y así también en este siglo, al igual que en el siglo XVIII, la predicación de los Wesley impidió que Gran Bretaña siguiera a Francia en la revolución. Y así también en este siglo, una nueva ola de avivamiento puede producir los cambios sociales y políticos necesarios para guardarnos de la destrucción y calamidad internacionales. Por tanto, este libro tiene importancia para usted y para aquellos en quienes influirá usted, puesto que ha comenzado a leerlo. Doy por sentado que le interesa la oración. Estoy convencido de que la razón por la cual el Espíritu Santo le ha guiado a este libro es la siguiente: usted ya sabe que necesita orar. Mi deseo es compartir con usted cosas de mi vida personal y mi ministerio a fin de animarle a orar. También quiero que sepa por qué, cómo y cuándo debe orar, y para ello necesita comprender la gran variedad de oraciones que hay. ¿Qué relación existe entre la oración y el ayuno? ¿Cuál es la causa de que este último aumente la eficacia de la oración? ¿Resulta importante orar en una lengua desconocida? Este libro trata estas y muchas otras cuestiones. Creo sinceramente que después de leer este volumen, usted jamás volverá a ser el mismo. Sus oraciones tendrán más poder. Habrá un cambio notable en su vida. Tendrá un ministerio más eficaz. Para ello, me baso en una simple premisa: Dios no tiene favoritos. Lo que ha funcionado en mi caso resultará también en el suyo.
lo que revistió de poder la vida de hombres como Lutero, Wesley, Finney y Moody, puede también revestir la suya. No importa si es usted ministro ordenado o ama de casa, tampoco tiene trascendencia alguna su posición social, ni su nivel de educación. Si Dios ha utilizado a hombres y mujeres en el pasado, puede utilizarle a usted. Una de las mayores mentiras de Satanás es que no tenemos bastante tiempo para orar. Sin embargo, todos contamos con el tiempo suficiente para dormir, comer y respirar. En cuanto comprendamos que la oración es tan importante como estas cosas, nos quedaremos asombrados de cuánto más tiempo disponemos para dedicarle. Mientras lee usted este libro, le ruego que dedique tiempo para orar sobre cada capítulo. Lo que contiene en las siguientes páginas es algo más que información. He tratado de darle más que simples fórmulas, cosas basadas en 27 años de experiencia en cuanto a la oración eficaz, durante los cuales he visto a la oración producir resultados claros y precisos. Tengo una confianza absoluta en el Espíritu Santo que ha hecho que usted escogiera este libro. Por lo tanto, le pido que lo lea con oración.